epístola de San Pedro, capítulos 1 al 5. Para mí, el amor es mi tema favorito en el mundo. Y justamente cuando leí San Pedro, me pareció brutal que comentase que ante todo nos amemos los unos a los otros profundamente, pues el amor cubre multitud de pecados. Es decir, ¿qué poder tan inmenso tiene el amor? Es que el amor es transformador. Por eso diría que mi frase favorita en el mundo es: el amor es la más grande de todas las revoluciones. Es decir, el poder que tiene el amor tumba todo lo demás. Tumba el odio, tumba la maldad, tumba la injusticia. Porque el amor es que, dices, ¿y cómo defines el amor? Es que es algo tan inmenso que abarca tantas cosas que es una definición muy, pero que muy compleja de descifrar. Porque yo creo que por mucho que intentásemos encajar una definición para el amor, que la hay, obviamente, ¿cómo no va a haber una definición para el término? Diría que uno de los términos más buscados en toda la historia no va a estar, pues claro. Pero para mí es imposible limitar una definición todo lo que es el amor. Que bueno, que si tengo que definirlo como algo, diría esto que veremos en un futuro en las cartas de San Juan: Dios es amor. Para mí esa es la definición de amor, porque el amor vence siempre. Y es eso, gracias al amor somos transformados. Y mi hermana siempre me dice: qué pesada eres con la frase, porque siempre digo, responde al mal con bien, porque eso también transforma a la otra persona. Si las personas te están viendo, que te están, imagínate, hablando mal y tú contestando bien, eso impacta, porque dices, ¿por qué no le está contestando de otra manera que le puede dejar peor, sino que le está contestando con amor? O sea, no entiendes nada. Y justamente cuando contestas con amor, dejas en evidencia a la otra persona, porque ella misma se da cuenta de que te está hablando mal o que te está tratando mal, y que tú no le estás respondiendo, tú no te estás bajando a su nivel para contestarle igual de mal, sino que tú vas muy por arriba de decir, pues mira, a pesar de que tú me estés hablando así, yo no soy así, yo no soy como tú, y te voy a hablar desde el amor, desde el bien. Y eso os aseguro que cambia vidas. Y sobre todo las personas que son testigos de estas cosas, les impacta y se quedan ahí pensando, diciendo, pero ¿cómo esto puede ser posible? No tiene sentido, igual que Jesús. O sea, ¿cómo puede ser que el mismo Cristo perdona a aquellos que les han crucificado? No tiene ningún sentido. Pero aún así, Él nos ama y Él nos muestra esa misericordia y Él nos da ejemplo, que eso es lo que es Jesús, ejemplo. Entonces, metiéndonos un poquito más en la primera epístola de San Pedro, que la vamos a hablar toda en este episodio, de los capítulos 1 al 5, no se tiene muy clara cuál es la autoría. Se supone que, obviamente, quien está hablando es Pedro, pero puede ser que Silvano, que era un colaborador de Pedro, era su secretario, y puede que él también redactase algo de esta epístola, pero obviamente todo dicho por Pedro. Fue escrita en Roma, que Pablo llama a Roma Babilonia, porque Babilonia era el arquetipo para los gobernantes corruptos y el pueblo de Dios estaba exiliado, por así decirlo, de su verdadero hogar. Entonces esta es una carta circular que fue enviada a varias comunidades de iglesias en Asia Menor, que es la Turquía actual. Las cartas circulares eran cartas que, imaginaos, se enviaban a una iglesia y luego de esa iglesia pasaba a otra iglesia, y así iban circulando las cartas y todas las iglesias iban informándose de aquel mensaje que les querían transmitir, pues por ejemplo, Pedro, Pablo, Juan, etc. Así que en específico eran esas comunidades, pero eran comunidades de cristianos perseguidos. Eran cristianos gentiles en este caso, que se les llama de la dispersión, los cristianos de la dispersión. Y se escribe con el fin de animarlos a perseverar en su fe, a mantenerse firmes en la fe, que esto nos lo repiten en todas las cartas, que nos mantengamos firmes. Bueno, pues Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón, y él, cuando confiesa que Jesús es el Mesías, Jesús cambia su nombre a Roca. Bueno, es Pedro, pero en arameo es Roca. Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús, fue un líder clave en la iglesia primitiva de Jerusalén, o sea, Pedro fue el primer papa de la iglesia. Y bueno, ya metiéndonos mucho más al mensaje, pues
¿Qué cosas podemos sacar de esta carta? Que las dificultades de nuestra vida pueden profundizar nuestra fe, la hacen más genuina, también nos muestra la nueva identidad de familia que tuvieron los cristianos en ese principio, el sufrimiento como testimonio de Jesús, habla también del bautismo, lo relaciona con Noé. Además, esta carta también es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios en este caso es una minoría incomprendida que está viviendo bajo el gobierno de un rey diferente. También ellos se sentían diferentes, no llegaban a sentirse incluidos en la sociedad. Entonces, claro, esto también no les hacía estar muy bien, se sentían apartados, rechazados, y muchos pues tenían esas crisis, esas dudas, y para esto se les envían estos ánimos. Luego, la persecución ofrece una oportunidad para mostrar a otros el generoso amor de Jesús. Es eso, ¿no? Que aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien, cualquier situación que se nos dé, que siempre hagamos el bien y que pongamos el amor por encima de todo, aunque hay veces que es muy, pero que muy difícil. Luego, como curiosidades, el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios, aparte del de Jesús. Si os dais cuenta, en los evangelios generalmente está escrito que con quien más se dialoga, en las escrituras vemos como con quien más dialoga Jesús es con Pedro. Luego, a lo mejor fuera de las escrituras, a lo mejor fue con otro apóstol o con otros apóstoles, pero el que está en las escrituras es Pedro y se nombra varias veces. Luego, pues eso, nadie habla tanto como Pedro y Jesús habla más de Pedro que de cualquier otro individuo. A diferencia de Pablo, el apostolado de Pedro nunca fue cuestionado. A ver, lo entiendo porque a Pedro sí que es verdad que habían personas que habían sido testigo de que Pedro estaba en el grupo de los discípulos, de los apóstoles de Jesús. Sin embargo, Pablo fue antes un fariseo que fue convertido a un cristiano. Entonces, claro, como que las personas no acababan de fiarse. Luego también las condiciones que tuvo que pasar Pablo decían, bueno, pues si este realmente es cristiano o está tan cerca de Dios, ¿por qué les pasan estas cosas? Entonces, claro, no lo llegaban a comprender, pero Pedro era más creíble por estas razones, porque lo habían visto ya con el mismo Mesías, con Jesús. Luego también sabemos que la tradición dice que Pedro muere crucificado en Roma bajo el emperador Nerón. Metiéndonos en materia, en el capítulo 1, pues saluda como en todas las cartas, saluda a los elegidos, luego habla de la herencia concedida con el Padre, habla de la gran misericordia, de la nueva creación, que hemos sido reengendrados en una esperanza viva, habla del poder de Dios que nos protege para la salvación, también habla de la importancia de la fe, continúa comentando el amor y la fidelidad hacia Cristo, deja claros los mensajes como que Dios nos guardará mientras seamos probados con fuego. También en cuanto a ser probado, porque dice, para que se manifieste la calidad probada de vuestra fe. En todas las pruebas, pues ahí se ve cuál es la calidad de nuestra fe. Porque sí, en general cuando no nos suelen pasar cosas, a ver, tú puedes tener fe o no, pero cuando estás realmente ahí en el momento difícil, complicado, es donde creo que realmente se puede ver la fe, cómo está tu fe. Y bueno, pues pone esa similitud del oro probado con fuego, que todo tiene un grande e importante propósito. Me encanta cómo Pedro y los autores de las cartas en la Biblia, aparte de, bueno, ¿no? de esa sencillez, el saludar, esa alegría que muestran en la escritura, pues también como que reconocen aquello que hace esa comunidad. Dice, amáis a Jesucristo, aun sin haberle visto, creéis en Él, aunque de momento no le veáis, y lo hacéis rebosantes de alegría, indescriptible y gloriosa. Luego habla de la revelación profética del Espíritu, que hay algo con lo que me quedo, y es que todo lo que va comentando Pedro dice, esto fue reservado para vosotros, en el tema de esa herencia. Luego, todo esto pasó. El mensaje fue escrito en favor vuestro. O sea, esto se refiere a todos nosotros, a toda la humanidad, que literalmente Dios hace todo por y para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y no es que hay algo que, claro, es complicado porque generalmente el mensaje de Dios te ama se suele decir muchas veces y repetidamente. E incluso hay personas que ya no le ven como profundidad a ese mensaje porque se repite tanto que se ve como algo normal. Pero realmente es que Dios nos ama. O sea, de verdad, Dios
te ama a ti en todo tu ser, en todo lo que tú eres, seas como seas. Por eso Dios te ha creado único, porque no hay nadie como tú. Y Dios te pensó incluso antes de existir. O sea, es que es un amor tan bonito y tan grande. Aquí nos hablaba de la función de los profetas con la predicación de los apóstoles, que demuestra la unidad de toda la historia de la salvación. Es decir, en el Antiguo Testamento tenemos a los profetas y en el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles de Jesús. Y todo esto se junta y se ve esa unidad de toda la historia de la salvación. Algo que destaca Pedro en varias ocasiones es la conducta, ese ejemplo que os llevo comentando desde el principio, el mostrar una buena conducta y dar ejemplo de esa buena conducta y obviamente ser consistente con lo que decimos y lo que hacemos. No podemos mostrar una buena conducta y luego estar podridos por dentro, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, dice Pedro, no os amoldéis a las apetencias de antes, es decir, porque muchos pensaban volver a su vida pasada, es decir, hay cristianos que pensaban que iba a ser más cómodo volver al judaísmo para no enfrentar oposición que seguir siendo cristiano, porque, claro, es que si tú te das cuenta de todo esto, por ejemplo, responder al odio con amor, que es lo que estamos hablando todo el episodio, tú dices, pero ¿esto qué lógica tiene? Humanamente no tiene ninguna lógica, pero luego, si lo pones en práctica, ves que sí que tiene lógica, al igual que muchas cosas que no entendemos ahora, pero tal vez en otro punto de nuestra vida sí que entendemos. Así que bueno, se nos dice que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado. Dios siempre cuenta con nosotros. Esto también es algo que me encanta, porque Él podría no contar con nosotros, o sea, es que es Dios, o sea, no le hacemos falta, pero Él quiere, o sea, quiere necesitarnos, porque nos ama y quiere contar con nosotros. Habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin tacha y sin mancha. Aquí nos habla de ese carácter sin pecado de Jesús, y todo es en interés vuestro. La regeneración por la palabra. Habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad. Amaos profundamente unos a otros, con corazón puro. Habéis sido reengendrados a partir de una semilla incorruptible. La palabra de Dios viva y permanente. Y bueno, o sea, aquí nos habla de esas dos características entre muchas de la palabra de Dios, que está viva y es permanente, permanece para siempre, y nos dice que la regeneración, como el crecimiento del cristiano, es obra de la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia vidas. Hay versículos que han transformado radicalmente la vida de muchas personas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Uno de los ejemplos es San Agustín. San Agustín leyó Romanos como un poquito de versículos y le cambió toda su vida. O sea, ese día marcó un antes y un después en toda su vida. Y vemos cómo Pedro está demostrando la gloria y el carácter eterno de esa palabra de Dios. No solamente lo está diciendo, sino que lo está demostrando. Y también algo más a decir de este apartado es que la vida santa solo es completa si es acompañada por amor, porque es que sin amor no soy nada, como decía Pablo, o sea, no tiene ningún sentido. En el capítulo 2 habla de algunas cosas a rechazar y otras cosas a desear. Y una de las preguntas que podemos sacar para reflexionar aquí es que si nosotros recibimos en nuestro corazón la palabra de Dios. El sacerdocio del pueblo de Dios. Aquí, en este apartado, se invita a acercarnos al Señor que es la piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Fijaos aquí que aquí también hay materia, porque vamos a ver, si os estáis dando cuenta, en todo momento se nos está diciendo todo para nosotros, todo en interés vuestro, todo por nosotros, pero en cambio, nosotros, los hombres, desechamos esa piedra viva que es Cristo. O sea, nos lo dan todo y en lugar de recibirlo, lo rechazamos y además lo desechamos. Sin embargo, es elegida y preciosa para Dios esta piedra. Vemos cómo para los hombres tenemos un valor. Vamos a hablar individualmente de ti, de mí. O sea, tú para los hombres tienes un valor y para Dios tienes otro totalmente diferente. A Jesús, el mismo Hijo de Dios, los hombres lo rechazan, lo desechan. Sin embargo, para Dios es el elegido y es precioso para Él, aparte de que es su Hijo amado, entre otras muchas cosas. Entonces vemos cómo realmente un hombre no puede determinar mi valor, sino mi Creador, que es Dios. Y vemos cómo en diferentes entornos se nos da un valor u otro. Por eso, si alguien te menosprecia,
no se lo tomes muy en cuenta, ni tampoco lo escuches en ese caso, porque realmente tienes un valor precioso e incalculable. Se nos dice, ¿ves? Se nos reafirma la identidad. ¿Quién soy? Que es una de las preguntas, diría que también más preguntada de toda la historia que se ha hecho el ser humano a sí mismo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Pues Dios nos ayuda a ver quiénes somos. Sois piedras vivas, formad parte del edificio espiritual. O sea, está hablando en plural. Él está edificando algo de todos nosotros juntos. O sea, Él no nos quiere individualistas, sino en conjunto. Si habéis estudiado cualquier concepto fuera de la religión, hay un concepto que se llama sinergia. Y sinergia, por ejemplo, es que 2 y 2 no son 4, sino que son 5. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo lo que hace es potenciar, si está bien hecho, claro, y todas las partes pues trabajan. Entonces, este concepto es brutal y por eso Dios siempre nos quiere unidos, porque cada uno aporta un poquito de sí mismo y con eso se hacen grandes cosas. Luego también habla de la incredulidad de Israel, que eso también entra en los planes de Dios. Tropiezan en la piedra angular porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. De nuevo vuelve al tema de la identidad. Vosotros sois pueblo de Dios, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Es decir, antes ellos no pertenecían al pueblo, siempre se ha tenido al pueblo como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, pero desde que viene Jesús dice, el pueblo de Dios no es solo Israel, sino que sois todos vosotros, todo el mundo, es universal. Entonces dice, antes no pertenecías, pero ahora perteneces a Dios y estás entre su pueblo. O sea, es como si les comentasen esto al pueblo judío. Luego, de nuevo, dice, obligaciones de los cristianos entre los gentiles. Y les vuelve a decir Pedro, que vuestra conducta sea ejemplar entre ellos, a fin de que acaben dando gloria a Dios el día de la visita, en vista de vuestras bellas obras. Es decir, si aquellos que no creen en Dios ven a un cristiano y ven un ejemplo en él, obviamente van a querer saber por qué hace esas cosas, cuando hay veces que no tendría por qué hacer tales cosas. Entonces ya, pues eso, ¿no? Deja un poco descolocado, deja confusión y empiezan a indagar más y más y a buscar. También con las autoridades, obrad el bien, sed buenos ciudadanos, obrad como hombres libres y como siervos de Dios, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad. Honrad a todos, llamad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Pedro sabe que su conducta es una manera de defender el Evangelio y también él sabe y nos está transmitiendo que aquellos que nunca han leído la Biblia ni la van a leer nuestras vidas. Entonces, que nuestra vida sea representación de eso. Al final también es una responsabilidad. Ya no solo habla de las autoridades, de las personas, sino también habla de los amos, porque en esta época había esclavitud. Y te está diciendo Pedro, ten respeto a todos, y Cristo es tu ejemplo, es tu modelo a seguir. Dios considera meritorio que soportéis el castigo a pesar de haber obrado bien. Dice, Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestra alma. O sea, es precioso todo lo que nos dice. O sea, Jesús, fijaos los años que estuvo en el mundo, pero fijaos la huella que deja y sigue dejando a lo largo de los años. El capítulo 3 habla del matrimonio, habla de que se cuide el matrimonio, del respeto, sobre todo a las mujeres. Y también habla para las mujeres y para los hombres. Aquí es algo que siempre escandaliza porque se utiliza la palabra sumisas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el contexto, la cultura y también tenemos que tener en cuenta que esto ha sido traducido y se intenta buscar la palabra como más similar, a pesar de que no es la misma palabra exacta que se usa. Entonces, os voy a leer como una pequeña aclaración, porque yo no lo explico tan bien como está explicado en el estudio bíblico. Entonces dice que el estar sumisas es estar bajo orden. Es una expresión poderosa de su confianza en Dios. Es decir, realmente dice que sean sumisas a sus maridos porque sus maridos están siendo sumisos a Dios. Ojo, acordaos de mujeres, sed sumisas a vuestros esposos y maridos, sed
como Cristo, o sea, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Ojo, entonces también es muy importante el que cuando vayamos a elegir a esa persona para formar parte del resto de nuestra vida, que sepamos elegir bien. Lo importante es elegir bien. Así que, dice, la sumisión a la autoridad puede ser consistente con igualdad en importancia, dignidad y honor. Jesús estuvo sujeto a sus padres y a Dios Padre, pero no era más bajo que ninguno de ellos. Así pues, el comando a las esposas de estar sujetas a sus maridos nunca debería de ser tomada como una personalidad o espiritualidad inferior o de importancia menor. Dice, por supuesto, sumisión en el matrimonio sigue los mismos principios que la de sumisión en otras áreas. Nosotros nos sometemos a una autoridad nombrada por Dios como nuestra obligación ante Dios, a menos de que esa autoridad nos exija, nos dirija al pecado. En ese caso es correcto obedecer a Dios antes que al hombre, es decir, sed sumisas, excepto cuando no te esté dirigiendo a Dios, cuando te esté separando de Dios y te esté llevando al pecado. Y lo que nos continúa diciendo de las mujeres es que si no creen en la palabra, sus maridos podrán ser ganados para la fe por la vida de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, como os comentaba, que la conducta lo es todo y nuestra forma de vivir habla por nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una conducta de esta manera, pues eso impacta en la vida de los demás. Vuestro adorno esté en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Dios considera precioso este comportamiento. Obrad bien, sin tener ningún temor. Y luego, maridos, de igual manera, sed comprensivos con vuestras mujeres. Es decir, el ser comprensivos implica demostrar su amor de manera más efectiva a sus mujeres. Nos aclara que la mujer es un ser más frágil, refiriéndose a la fuerza física. Esto es objetivo, esto es cierto. O sea, sí, una mujer puede ir al gimnasio y estar más fuerte que algún hombre, pero biológicamente las mujeres somos más débiles que los hombres. O sea, eso es así, igual que las mujeres en otras cosas tenemos áreas más potenciadas que los hombres, pues así, pero somos diferentes y al final pues nos complementamos, el hombre y la mujer, y eso es muy bonito. Y luego dice, tributadles el honor que merecen a vuestras mujeres. Y bueno, pues aquí en resumen se ve esa unidad esencial que Dios ha establecido entre el esposo y la esposa. Y la enseñanza radical es que el esposo tiene deberes y obligaciones de parte de Dios para con su esposa. Entre hermanos, que aquí habla de la conclusión, tened todos los mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos, humildes y bendecid, no hagáis mal por mal. Y bueno, pues para tener los mismos sentimientos que Jesús se deberá conocer la mente de Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Pues a través de la palabra de Dios, o sea, para tener esos mismos sentimientos y saber qué sentimientos son, tenemos esa necesidad de conocer la palabra de Dios. En la persecución, no les tengáis ningún miedo ni os turbéis, hacedlo con dulzura y respeto, mantened buena conciencia, y esto que les sirva de confusión, pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y recordamos en Mateo, en el capítulo 10, que realmente no hay que temer a los hombres, sino hay que temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, porque sí, los hombres pues te pueden matar y pueden matar lo que es el cuerpo, pero no el alma. O sea, lo que nos tiene que preocupar es que nos maten el alma. Así que bien, dice, bueno, y aquí hay algo que a mí siempre me impacta y me pone mal cuerpo las cosas como son, y es que los gentiles no tienen esperanza. Yo doy gracias a Dios que siempre he tenido esperanza, pero de verdad no me quiero imaginar la vida como es sin esperanza. O sea, lo paso muy mal de pensar eso, ¿no? Y está bien pensar en eso porque hay veces que tengo que salir como de mi mundo y pensar en los demás y ver que no todo el mundo tiene la misma vida que yo. O sea, la fe, siempre lo digo, descubrí que la fe es un don, es un regalo. Y yo pensaba que era algo que todo el mundo tiene. O sea, que bueno, que tú la aceptas o la rechazas. Pero no, al final descubrí que es un regalo que yo siempre había tenido y al final hay que dar gracias por todo aquello que tenemos, incluso cuando no nos damos cuenta. Y bueno, pues esto, ¿no? Que hay personas que no tienen esperanza y que cómo deberá ser esa vida. O sea, es muy fuerte y hay que rezar muchísimo por estas personas.
Y bueno, también otro de los mensajes que trata aquí es que Dios nos cuidará especialmente cuando padecemos injustamente. La resurrección y el descenso a los infiernos, que el descenso a los infiernos habla de cuando Jesús, en su muerte, entre su muerte y resurrección, el sábado santo, Jesús vence a la muerte, baja a los infiernos y vence a la muerte. O sea, porque Dios en todo momento quiere rescatar no solo a los vivos, sino también a los muertos. Cristo quiere liberarnos. Para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, Él, que era justo, por los injustos. O sea, el propósito de todo, de Cristo, es acercarnos a Dios para restaurar nuestra relación con Él. Y bueno, pues luego el capítulo 4 nos habla de romper con el pecado, nos habla de Dios que es un juez de vivos y de muertos. Se extrañan de que no os comportáis como ellos, o sea, no compartáis su carrera hacia el libertinaje desbordado. Hay personas que les impacta que tú no lleves una vida desordenada como ellos. Esto pues les hace también pensar. Y luego habla de hasta a los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. A la espera de los últimos tiempos. Esto ya es lo que, como hemos empezado el capítulo, que de verdad que estos versículos me encantan y son preciosos. Sed sensatos y daos con seriedad a la oración, la importancia de la oración, que no se nos olvide. Ante todo, amaos profundamente unos a otros, pues el amor cubre multitud de pecados, el poder del amor. Sed hospitalarios sin murmurar. Poned al servicio de los demás los dones que habéis recibido. Es decir, aun la pieza más pequeña es importante para montar un puzzle. Pues así somos nosotros en la vida de los demás. Pues tal vez tengas que aportar aquello que crees que no ayuda a nadie de ti, pues puede que ayude a muchas personas, tú mismo. Y esto es precioso, el ver cómo cada uno somos diferentes. Glorificar a Dios en todo lo que dices y haces. Y de nuevo, es el amor y la misericordia pueden transformar vidas. Han transformado, transforman y seguirán transformando siempre. Dichosos los que sufren en Cristo. Dice que nadie se avergüence por sufrir por ser cristiano, que glorifica a Dios por llevar ese nombre. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios confían sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Dios domina los acontecimientos de la historia, Dios está en control. El capítulo 5, que es el último, son consejos a los presbíteros, a los fieles, a los jóvenes. En realidad son consejos para todos, pero se nos dice que a los presbíteros, que también se les llama a los ancianos, porque representan esa madurez y sabiduría, se supone, lo que dice es que Pedro, ha sido testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad, vigilad. Y esto, hacedlo de corazón, voluntariamente. A ejemplo de Jesús deben ser desinteresados y entregados. Luego, a los jóvenes, a los fieles, sed sumisos a los ancianos, es decir, obedecedles. Revestíos de humildad en vuestras relaciones. O sea, qué importancia le da Dios a todas las relaciones de nuestra vida, porque son muy importantes. Confiad vuestras preocupaciones a Dios, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. El Dios de toda gracia os ha llamado. Después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. Es decir, que no se va a quedar todo en el sufrimiento, sino que te dice que luego de ese sufrimiento va a haber crecimiento. Y por último acaba con los saludos finales, que habla de Silvano, que es su hermano fiel, perseverad en la gracia de Dios, habla de Marcos, que es como un hijo para él, el evangelista. Y por último, pues habla de que está en Babilonia, pero realmente pues seguramente dicen que se refiere a Roma, de que él está en Roma mientras escriben todos estos hechos. Así que bueno, tremendo episodio, tremenda primera epístola de San Pedro, ahí toda de una, pero son muchas cosas de digerir, también de consolidar, pero de verdad que es una carta muy bonita. Me encanta cómo también los apóstoles tenían esa preocupación porque el mensaje llegase a todos, esa preocupación por los demás, porque les importaba cómo estaban.
y esto también dice mucho de ellos, sino que a ellos les importaban las personas, las almas, y de que ellos llegasen a Dios. O sea, siempre se invita a tener esa relación íntima, personal de cada uno con Dios, con aquel que es el verdadero amor. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengas muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.